vamos a comenzar una nueva serie. Terminamos la otra serie. Comenzamos una serie en el libro de los Hechos. Esta nueva serie se llama Juntos. Juntos. ¿Verdad? No vamos a estar tocando todo el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos son bastantes capítulos. ¿Ok? Pero vamos a estar allí viendo algunas porciones específicas del libro de los Hechos, con el propósito y el beneficio de estar juntos. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué es provechoso el hacer cosas juntos? Y ahora, déjame decirle, hermano, que no es que no podamos hacer cosas de manera individual como familia. Como familia o individual, nosotros podemos hacer cosas y pueden ser eficaces también. Pero si somos más haciéndolo con el mismo propósito, créame que se va a alcanzar más. Créame que se va a alcanzar más. Y esto de por sí solamente envía un mensaje ya cuando hacemos cosas juntos allí. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, en una oración que Jesús estaba haciendo al Padre, no solamente por los discípulos, sino también por los que habían de creer por la palabra de los discípulos, que eso le involucra a usted y a mí. Y él dijo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, cuando yo le estoy hablando a usted de hacer cosas juntos, de alcanzar metas juntos con propósito, no es que individualmente no se puede hacer, pero cuando lo hacemos juntos, esto realmente envía un mensaje. Es un testimonio a la comunidad y al mundo donde nosotros vivimos, de que realmente pertenecemos a alguien, a algo, y que algo y alguien nos une allí. Perdón. Ahora, nuestra unidad, hermanos, no se debe de confundir con uniformidad, porque nosotros no somos iguales, todos somos diferentes. Así que nunca confundamos la unidad de propósito de hacer cosas juntos para alcanzar más con uniformidad allí, sino la cuestión de hacer cosas juntos y promover la unidad tiene que ver con promover el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Tiene que ver con el alcance que se llega a muchos más que de una sola persona o de una sola familia. Tiene que ver con la edificación mutua. Con eso es que tiene que ver allí. Así que cuando nosotros hacemos algo juntos, no es solamente una idea de venir y compartir los alimentos y tener un tiempo de compañerismo fabuloso como pensamos tener y como hemos tenido anteriormente en la hispanidad. Es un tiempo de compañerismo, de celebrar nuestras raíces. Es un tiempo donde enviamos un mensaje a la comunidad, ¿verdad? De nuestra distinción como hispanos, que es lo que nos distingue allí. Y una de las cosas es la familia y cómo nos gusta estar juntos en familia. Y otra cosa es las comidas típicas de nosotros y todo esto. Y todo esto es importante, pero yo creo que va mucho más allá. El estar juntos y el hacer cosas juntos va mucho más allá. Y de eso es que queremos hablar en esta serie, ¿verdad? Y yo he titulado la serie de hoy, si podemos borrar ese slide y poner el que sigue, hacerle blank a esa parte. Yo he titulado Juntos crecemos más. Juntos crecemos más. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Si usted tiene una Biblia allí abierta, le invito a buscar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Es una escritura clásica
Es una porción que creo que todo el mundo en algún momento ha escuchado, y si no ha escuchado, hoy la va a escuchar. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, aunque en pantalla dice 42, pero después agregué el 41 allí, porque me parece que también es importante ese 41 allí, y sobre todo por lo que dice. Si tiene una Biblia, ábrala, si no, enciéndala en su teléfono en modalidad de silencio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma. Rogamos que sea usted, Espíritu Santo, y no tu instrumento quien hable a nuestras vidas en esta mañana. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quisiera que usted le pusiera atención en esta mañana a 3 cosas que esta comunidad de fe hacían juntos. 3 cosas, tal vez usted puede sacar 4, pero hay 3 cosas principales que ellos hacían juntos. ¿Por qué? Porque la cuarta con la tercera se pueden unir en un mismo, se pueden resumir de la misma manera. Yo le voy a decir cómo. Pero primero, lo primero que esta comunidad de fe que estaba naciendo, ahí está naciendo la iglesia neotestamentaria, esta iglesia de hoy, nosotros. La iglesia neotestamentaria estaba naciendo allí con Pentecostés. Y esto es lo que esta iglesia se dedicaba, se esforzaba, quería. Primero, se interesaban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían estado con Jesús. Porque Jesús le había dicho a los apóstoles que fueran por el mundo en Mateo 28, ir y predicar el evangelio, bautizarlos, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estoy parafraseando los versículos. Así que la nueva iglesia naciente ya conocía la Torá, o sea, conocía el Antiguo Testamento. Desde chicos habían sido instruidos en eso. Ya después de los 12 años ya memorizaban cantidad de escritos, ya ellos ya sabían eso. Así que no era eso lo que le iban a enseñar. Eran las enseñanzas de aquellos que habían vivido con Jesús. ¿Cómo es que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que encajan en su vida y en su ministerio? ¿Cómo es posible que esas profecías estuvieran ahí desde el tiempo de Moisés y el tiempo de los profetas y todo eso, y nosotros no las entendimos? Y ahora que Jesús ascendió hacia los cielos y ahora están delante de nosotros, ¿y cómo no fue que nosotros no lo pudimos ver? Y entonces los apóstoles que habían caminado con Jesús, que habían recibido la enseñanza de Jesús, ahora tenían una responsabilidad de compartir esto con los demás. Y el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. De esta palabra que se les estaba delante de ellos y que no conocían muy bien. Los apóstoles tenían esta responsabilidad y ellos estaban interesados. Lo segundo que hacía esta nueva comunidad de fe era que les gustaba compartir juntos. En una iglesia que les gustaba compartir juntos. Compartían las comidas como la coinonía, ¿verdad? El compañerismo, donde no solamente comían la comida regular que usted y yo comemos, ¿verdad?
Eso es parte del compañerismo, invitarse unos a los otros y compartir, y con aquellos que no tienen y con los que tienen más, y compartían ellos. Pero también partían el pan, y muchos de los teólogos entienden que este partimiento del pan era que celebraban la cena del Señor juntos también. Entonces, no solamente y déjame decirle otra cosa, hermano. Nosotros aquí, aquellos de ustedes que han estado la primera semana del mes donde celebramos la cena del Señor, usted sabe que celebramos la cena del Señor con las copitas donde está el pan sin levadura y el jugo de la vid en el mismo sitio. Pero la cena del Señor no era así al principio. La cena del Señor al principio era una cena. Como usted cena en su casa en Thanksgiving. A todo dar allí una cena completa. Y dentro de la cena también se incluía lo que es la cena del Señor. Y se tomaba el vino y se partía el pan. Eso era parte de la cena del Señor. Eso después comenzó a cambiar con las persecuciones y el exilio, donde se fueron yendo para diferentes países hasta el día de hoy, 2025, donde nosotros celebramos la cena del Señor de una modalidad diferente. Porque a principio se daban los panes sin levadura en un platito y el pan era la galletita partida y se pasaba, ¿verdad? Hoy por razones de higiene y lo que nos ha dejado el COVID, no tratamos de tocar el pan con nuestras manos ni con guantes, sino que ya viene envasado allí por razón de higiene, y entonces lo único es que coge usted la copa. Pero ese no es el punto es lo que esto significa. Lo que esto transmite. Y ellos no solamente se interesaban en la enseñanza de los apóstoles, pero también tenían compañerismo, compartían juntos y celebraban la cena del Señor. Y tercero, estaban muy involucrados en la oración. Muy involucrados en la oración. Estas tres cosas, hermano, era prioridad. Era la prioridad de la iglesia naciente. Esa era la prioridad. Hermano, estamos hablando de 3,000 convertidos, 3,000 que se entregaron allí en el sermón de Pentecostés. Versículo 41, que por eso se lo puse. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante, al capítulo 4, versículo 4, usted va a encontrar que allí se entregaron 5,000 más. Entonces estamos hablando de 8,000 personas en un lazo de tiempo, que no todos se quedaron en Jerusalén. Eso puede ser verdad. Eso es verdad. Tal vez no todos se quedaron allí. Otros regresaron a sus países. ¿Por qué? Porque iban a Jerusalén para la Pascua. Y otros se regresarían. Pero le garantizo, había una gran cantidad de personas que se quedaron en Jerusalén porque querían saber más. Por lo tanto, los apóstoles y los discípulos tenían un gran reto delante de ellos, de cómo poder ministrar y enseñar a tantas personas. A tantas personas que estaban allí, mis hermanos. Así que estos nuevos convertidos tenían hambre de la palabra de Dios, necesitaban ser instruidos y además se gozaban en la comunión unos con otros. Yo creo que la iglesia en su comienzo, o estas predicaciones de Pedro y de Juan, fueron mucho más que campañas evangelísticas al aire libre. Fueron mucho más que eso para mí. Fue mucho más que ganar almas. Para mí, el hecho de que dice aquí la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer en el versículo 42, que perseveraban, para mí esta iglesia le dio prioridad al discipulado. Le dio prioridad al discipulado. Y por eso nosotros, no para creernos mejores que nadie, porque no lo somos, pero sí le damos mucha importancia al discipulado. Sí le damos importancia a la escuela dominical, porque la tiene. Sí le damos importancia a los estudios bíblicos los miércoles por la noche y a los grupos diferentes. Sí le damos importancia a los discipulados cuando vienen a principios de año. Sí le damos importancia a eso,
porque la tiene, mi hermano, porque ahí es donde crecemos todavía más a nosotros y lo hacemos juntos. Por eso los apóstoles y los discípulos estaban siguiendo la instrucción de Jesús de Mateo 28 que le dijo ahorita. Ellos estaban siguiendo eso porque eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y las naciones estaban donde ellos estaban. Entonces ellos estaban siguiendo esto, mis hermanos. Ahora, yo quisiera que usted notara algo importante en esto. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas olas por ahí que enseñan, especialmente cuando se trata de regresar a la senda antigua. Usted ha oído de eso. Que debemos de regresar a la senda antigua, que debemos de ser como los principios, los creyentes del principio. Y sí, yo creo que en todo tiempo debemos hacerlo, pero también debemos de tener claro algunas cosas. Como por ejemplo, debemos de poner en contexto de que no había ningún tipo de ruptura entre el judaísmo clásico de aquel tiempo rabínico y la iglesia cristiana naciente. No había ruptura en ese momento. Por eso es que dice aquí el versículo, e iban al templo. ¿Dónde iban ellos? Al templo judío. Allí es que ellos iban. Ellos no iban para separarse en ningún momento. La separación viene después. La separación viene después. Así que, y déjame decirle, esa separación viene después por celo de los mismos judíos, por celo de los mismos rabinos. Esa separación viene después porque el mismo consejo del Sanedrín le prohibió a Pedro y a Juan predicar en el nombre de Jesús. Entonces de ahí se comienzan a ir separando poco a poco, pero en un principio no fue así. De hecho, cuando usted lee las cartas de Pablo, que es más de la mitad del Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta por usted mismo que cada vez que Pablo iba a un lugar haciendo misiones, porque Pablo hizo 3 viajes misioneros, cada vez que Pablo iba a un lugar a hacer misiones, ¿dónde iba? Al templo judío, a la sinagoga. Después del año 70, que el templo de Jerusalén quedó destruido hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. Los judíos y esas sinagogas venían desde el tiempo de Babilonia, un lugar donde ellos pudieran congregarse. Llegaron a estas sinagogas y los judíos se congregaban ahí en las sinagogas. Por eso tenemos sinagogas donde quiera de que hay 10 judíos o más. Es el mínimo que se requiere, 10 familias para una sinagoga. Entonces, ¿dónde Pablo iba? Pablo iba a las sinagogas. Porque Pablo tampoco quería desligarse del judaísmo, sino que ellos entendieran que Jesucristo, Yeshua, es el Mesías, el ungido de Jehová, el que ellos estaban esperando. Así que por lo tanto, la separación del cristianismo y del judaísmo ortodoxo, rabínico, se da por causa de los propios judíos que no aceptaban el nombre de Jesús y que se siguiera predicando en ellos, y los empezaron a perseguir, y por eso Pablo tuvo que huir de ciudad en ciudad. Cuando usted lee las cartas de Pablo, y después comenzaron a abrirse casas para estudiar la palabra en casa. Así es que se da esto, pero no fue así del principio. Otra cosa que es bueno que tengamos en cuenta a la hora que estudiamos esto, para ponerlo todo en el contexto, es que la iglesia cristiana, esta iglesia cristiana que están haciendo aquí, estos 3,000, estos 5,000 y los otros miles que se fueron añadiendo, todo esto nunca representó una amenaza para la paz romana. No, nunca. Porque nunca fue la idea, a pesar de que fueron acusados en Roma y de quemar todo aquello, nunca hicieron una revolución para rebelarse en contra. No. Porque Jesucristo bien claro se lo dijo a Pedro. ¿Acaso tú no crees que yo tengo potestad para pedirle a mi Padre ahora legiones de ángeles para que vengan a defenderme? Si esta revolución, si esta guerra fuese una guerra literal, ¿tú crees que yo no tengo autoridad para eso?
No, no es así. Y los discípulos, esto fue lo que enseñaron, esto fue lo que siguió. Por lo tanto, hermanos, la iglesia naciente, los cristianos, nunca fueron una amenaza para la autoridad romana o para la paz. Las persecuciones de los cristianos no vinieron ni siquiera de Roma. Eso vino después, ya estando en Roma, cuando los acusaron de quemar, de provocar aquello. Las persecuciones vinieron de los propios suyos, de los religiosos judíos. Comenzando con el gran apóstol Pablo. De ahí es que viene. Después Pablo, el Señor lo encuentra camino a Damasco y cambia el curso de la historia de Pablo para nuestro bien y para el bien del cristianismo, donde tenemos heredado aquí estas cartas paulinas y todo esto. Y Dios lo usó de una manera tremenda. Pero las persecuciones se dan desde el seno del mismo judaísmo, no desde el imperio romano. Así que ese es el comienzo de la iglesia. Comienzo de la iglesia que querían estar juntos, que deseaban aprender más, que querían compartir juntos las comidas, pasar tiempo juntos porque estaban expuestos a la enseñanza de los apóstoles constantemente y orar unos por los otros. Y orar unos por los otros. Pero entonces ahí es que el hombre viene y entorpece las cosas y comienzan los celos, las acusaciones y comienzan entonces las persecuciones. Pero si usted lee a grandes rasgos esto, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Yo no necesito convencerle de nada a usted, hermano. Ahora, de estos versículos que nosotros leímos, del 41 al 47, podemos nosotros sacar algunos principios básicos que contribuyen al crecimiento nuestro personal y al crecimiento como iglesia, no solamente al crecimiento, sino al sostenimiento. Porque es importante que perseveremos, hermano. Si una de las cosas que nos exhorta la palabra de Dios todo el tiempo es a perseverar. A perseverar. Y yo creo que estos principios son transferibles de cualquier cultura y de cualquier tiempo a nuestro tiempo. Y el primer principio es que la enseñanza en comunidad siempre ha sido provechosa. La enseñanza en comunidad siempre ha sido provechosa. ¿Por qué? Porque el Proverbios 27, 17 dice que el hierro se afila ¿con qué? El hierro se afila con hierro. Usted me afila a mí y juntos nos afilamos. ¿Por qué? Porque yo aprendo de cada uno de ustedes. Porque hay cosas que Dios, el Espíritu Santo, le revela a usted, que le ha dado cierto entendimiento, cierto discernimiento allí, le ilumina. Y cuando usted expone una conferencia, una escuela dominical, un discipulado, o estamos hablando juntos, hermano, eso trae claridad a mi vida, eso edifica mi vida. Entonces, el hierro no lo dice por gusto, el hierro se afila con hierro, mis queridos hermanos. Todos podemos aprender de todos, hermanos. Mire, la palabra de Dios, la encomienda que le da a las ancianas, y esto no tiene que ver con edad, sino con madurez. En Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hay un principio aquí de que cuando estamos juntos, las mujeres más maduras, que no tiene que ver con edad, vuelvo y repito, se den a la enseñanza unas con las otras. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí tenemos un ministerio de damas que ha tomado eso muy en serio. Desde el día 1, de hecho, el ministerio de damas se reunía antes de que la iglesia comenzara en el 2015. El ministerio de damas de esta iglesia se comenzó a funcionar antes del primer servicio, porque se dio orgánicamente.
Se dio orgánicamente. Así que, mis hermanos, el estar juntos es sumamente importante, hermanos. Las relaciones piadosas son un medio de crecimiento y transformación. En Hechos capítulo 8, versículo 30 y 31, allí tenemos a Felipe el evangelista, que es llevado por el Espíritu a un eunuco que va camino de regreso a su país, Etiopía. Y él va camino de regreso y va leyendo el libro de Isaías. Y dice ahí el versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaron con él. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y ya usted sabe lo que pasó. El eunuco se entregó a Cristo. Y el eunuco entendió muy claro el mensaje cuando iban pasando por donde había agua. Y dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Hay algo que impida que yo me pueda bautizar ahora mismo? Y Felipe le dijo, no hay nada que lo impida si crees. Y él le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y ahí mismo descendieron, dice, del carruaje. Fue bautizado por Felipe. Y Felipe se fue a hacer la obra en Samaria, donde el Espíritu le llevó. Hermanos, nos necesitamos unos a los otros para el crecimiento mutuo. Para el crecimiento mutuo, mis hermanos. En Hechos capítulo 18, versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos, un judío de Alejandría. Un judío educado, conocedor, elocuente, bien apasionado por las cosas de Dios, pero le faltaba un poco de instrucción. Y cuando llegan allí y comenzó a hablar en la sinagoga, allí estaban dos personajes, tranquilitos, calmados. Allí estaban y mira lo que dice. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque habían algunas cosas que estaban off de lo que él estaba enseñando. Y Aquila y Priscila sí sabían, porque eran discípulos de Pablo también. Y cuando oyeron esto, dijeron, este hombre tiene la pasión, tiene el deseo, Dios le usa, pero hay que sharp a little bit more. ¿Ve? Y lo llevaron aparte. ¿Por qué? Porque no nos lo sabemos todos, mis hermanos. Nos necesitamos unos a los otros para crecer. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué dice allí el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos? ¿Por qué dice que estos hermanos de Berea eran más nobles? Porque los de Tesalónica, cuando Pablo comenzó a enseñar en la sinagoga, lo acusaron y lo empezaron a perseguir y lo acusaron delante de la ciudad y lo querían matar. ¿Te das cuenta? Lo que yo le venía diciendo anteriormente. Y él tuvo que irse corriendo y llegó a Berea. Y dice que los hermanos eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Había rendición de cuenta entre ellos. Vamos a ver, tú me enseñas, muy bien, vamos a ver dónde dice. Y se edificaba la iglesia de Berea. Y crecían juntos. ¿Te das cuenta? No es una cuestión aislada, mis hermanos. Nos animamos y nos exhortamos juntos también, hermanos. ¿Por qué? Porque todos pasamos por tiempos difíciles.
¿Quién no pasa por tiempos difíciles, hermano? Todos tenemos nuestras tormentas, nuestros vientos huracanados que llegan a nuestras vidas. Y necesitamos de la palabra de aliento de cada uno de ustedes entre nosotros. Necesitamos esa palabra de ánimo, de fuerza, que nos recuerden las promesas de Dios para nuestras vidas. Necesitamos eso, hermano, porque muchas veces nos involucramos tanto en la situación que vemos esa situación como un gran gigante, y como somos nosotros los que estamos dolidos y estamos en medio de eso, no vemos afuera. Entonces alguien de afuera viene y dice, no, pero tranquilo, recuérdate que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuérdate que esos gigantes son temporales, tú tienes esta promesa de Dios. Y ahí uno cae en tiempo y dice, ciertamente así es. Porque no quiere decir que no pasemos, no quiere decir que no nos ahoguemos de vez en cuando. Pero a alguien de afuera que te ama, que te aprecia, viene y te da esa palabra. Y te anima, y te exhorta, y vuelve de nuevo a reenfocarte, mis queridos hermanos. Por eso 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es importante, mis hermanos. Cuando crecemos juntos, tenemos la oportunidad de ejercer los dones, de ejercer las disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a decirle un segundo aspecto. El compañerismo cristiano genuino, provee un ambiente seguro para el crecimiento. Un ambiente seguro para el crecimiento, mis hermanos. Y tal vez usted se pregunta, ¿cuál es el crecimiento genuino? Tenemos bautismo ahora mismo a las 2:30. No se vaya. ¿Cuál es el crecimiento genuino? ¿Verdad? Bueno, el compañerismo genuino es aquel que no está para juzgarte. Es aquel que no está para juzgarte, para criticarte, para hablar mal unos de los otros, sino que se interesa en la vida integral de todos los demás. Cuando tenemos un compañerismo, el compañerismo genuino es aquel que no está criticando cómo vinieron vestidos los hermanos. ¿Te fijaste cómo vino fulano o fulana? ¿Te miraste a esto o lo otro? Mira, y le dijeron que trajeran algo y no trajo nada. ¿Qué compañerismo genuino es ese, hermano? Dígame, ¿a quién le quedan deseos de juntarse a compartir así? Digamos la verdad. A nadie. Eso no es un compañerismo genuino. Eso es estar criticando y viendo la paja, la viga en el otro sin verse, la paja en el ojo ajeno y no la viga de uno. Eso no es un compañerismo genuino. Son los que ven que alguien no está en la iglesia hoy y le llaman interesadamente de corazón. Porque se preocupan por los hermanos. Porque pueden estar enfermos, porque pueden estar pasando una situación que nadie se ha enterado. No para estar corriéndola más adelante, sino para orar por ellos. Ese es el compañerismo genuino. Por eso quise agregar esa palabra genuino allí, hermano, que le anima a perseverar en la vida espiritual, porque cualquiera cae en un bache espiritual. El compañerismo genuino es aquel que te extiende la mano para levantarte, con amor y misericordia y verdad te corrige y que es confidente. El compañerismo genuino es el que te integra y no te aísla. El que te ve como parte de la familia, sin importar de dónde sea, qué lengua hablas o qué estatus social tienes. Ese es el compañerismo genuino. Gracias a Dios aquí hemos tenido algunas reuniones en las tardes para hablar del proyecto Forward, de la iniciativa Forward. Y en la pregunta que hacemos en estas reuniones pequeñas, que ha sido como 3,
acerca de qué te motivó a que College Road sea tu familia, a quedarte aquí. Y una de las cosas, por regla general, que los tres grupos han dicho, ha sido que les ha parecido muy bien y se han sentido tan cómodos con la bienvenida y la asimilación de los hermanos en la iglesia. Y yo doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque debemos ser una familia. Porque hay personas que están heridas y usted y yo no sabemos cómo vienen a este lugar. Vienen heridas, pueden venir heridas del mundo y pueden venir heridas de otra iglesia. Las dos cosas pueden pasar. Y usted y yo estamos aquí no para juzgarle, no para aplastarlo, estamos aquí para mostrar el amor genuino de Dios sin juzgar. Eso es un compañerismo genuino. Eso es un compañerismo genuino, mis hermanos, que te ayuda a crecer, que te ayuda a crecer. Déjame decirle, hermano, esa no es una congregación perfecta porque no la hay. Pero lo que hace es que te proporciona un ambiente seguro, saludable, donde usted pueda crecer y desarrollarse espiritualmente y ir sanando y siguiendo hacia adelante en la vida cristiana. Por eso es que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina es enseñanza, en la comunión unos con otros, puede ser la comida y el partimiento del pan. Dijimos que una gran mayoría de los teólogos entiende que es la cena del Señor. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Déjame decirle algo aquí, hermano, porque algunos a través de la historia han tratado de torcer esa palabra y han tratado de decir que es aquí un principio del comunismo. ¿Sí? Dice, no. ¿Viste que desde los tiempos de Jesucristo el principio existe de que todos seamos iguales? Y te citan esto y dice, si Jesús fue el primer revolucionario. Y todo ese tipo de cosas, mi hermano. Y eso no es lo que está diciendo aquí la Biblia. Pues cada quien la jala para sí, ¿verdad? Cada quien la tuerce como le conviene. Pero este no es un principio del comunismo. ¿Sabe por qué yo sé que no es un principio del comunismo? Bueno, primero porque yo vengo de un lugar de eso y sé cómo funciona. Pero segundo, ¿por qué? Porque lo que hacían aquí era voluntariamente. Aquí lo hacían voluntario, de corazón, de amor. Dice que, y esto no fue una regla, esto fue al principio, porque era una gran cantidad que no había manera de sostener la comida. Le estamos hablando de miles de personas. Entonces, lo hacían voluntariamente según el Espíritu les guiaba. En el comunismo no es voluntario. En el comunismo es a la fuerza, sí o sí. Todos iguales. No importa que te quede o lo que sea. Entonces, esto no es un principio, por supuesto que no lo es completamente, hermano. El compañerismo cristiano fortalece al individuo en su entorno social y espiritual, en las dos áreas. Déjame decirte rapidito, porque el tiempo se va acercando. La vida en comunidad contribuye muchísimo al aspecto social, emocional. Mire, estar en comunidad nos da un sentido de pertenencia, que pertenecemos a algo, que no estamos aislados allá y nadie, somos nada para nadie, nadie nos mira, no significamos nada, no, pertenecemos a algo. Estar en comunidad legítima nos ayuda a no sentirnos solos. Estar en comunidad nos ayuda emocionalmente y nos ayuda a la madurez. Estar en comunidad para hacer algo juntos nos da propósito de trascendencia. Porque lo que estamos haciendo trasciende a esta vida. Estar en comunidad fortalece las relaciones y las diversifica culturalmente, especialmente aquí en Estados Unidos. Porque aquí no somos todos los mismos países, aunque hablamos español. Pero entonces, al estar en una comunidad tan diversa, de tantas nacionalidades, nos fortalece.
porque aprendemos uno de los otros, tanto de la cultura, de vocabulario, de costumbres, idiosincrasia, y esto fortalece la iglesia. Fortalece la iglesia, mis hermanos. La enseñanza en comunidad nos ayuda a crecer porque aprendemos de todos. Aparte de crecer y edificarnos juntos, la vida en comunidad refleja el diseño de Dios. Porque Dios dijo allí en Génesis capítulo 2 que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y aunque ese es un principio que es para el matrimonio, esto habla de que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estemos solos. La soledad es mala consejera. La soledad es mala consejera. Y este principio de que Dios no nos creó para vivir aislados, solo, Pablo lo ilustra en Corintios con el cuerpo. Cómo una mano necesita la otra mano. Cómo los dedos se necesitan uno al otro. Los pies. Es increíble cómo una persona, si pierde el dedo gordo del pie, pierde hasta el balance. Usted dice, pero un dedo no es tan imprescindible. O si es imprescindible. Pregúntale a un pianista si un dedo de la mano es imprescindible. Puede tocar piano todavía, pero se le hace más difícil. Todas, Pablo ilustró la colaboración mutua y necesaria entre nosotros, entre todos. Así que, para resumir, la enseñanza en comunidad es provechosa porque el hierro se afila con hierro. En segundo lugar, el compañerismo cristiano provee un ambiente seguro para el crecimiento integral, tanto espiritual como emocional. Y el compañerismo cristiano, y tercero y último, proporciona un ambiente para que la gloria de Dios sea manifestada. Sí. Esta comunidad de fe no solo perseveraba en ir al templo, sino que hacían oraciones, perseveraban en la oración. Después del ascenso de Jesucristo en el Monte de los Olivos, después de ese ascenso, los discípulos se regresaron al aposento alto y allí estaban orando. Esa fue la instrucción de Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí estaban perseverando en oración. Y Dios hizo su entrada, manifestó su gloria mientras estaban ellos orando. En Pentecostés, en Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y sus hermanos. Y Dios se manifestó de una manera increíble. Una de las cosas fundamentales en que esta iglesia perseveraba en la oración. En Hechos, leímos hace un rato, versículo 42, perseveraban ¿qué? En todas las cosas de la enseñanza, partimiento del pan, pero perseveraban en las oraciones. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios, hermano. Cuando Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, se vio ya básicamente perdido, porque Hitler avanzaba con sus tropas para Inglaterra. O sea, ya era un hecho que Hitler iba para allá y pues ellos no tenían manera de responderle militarmente hablando. Winston Churchill, lo único que dijo: ya no hay más nada que hacer, pero solamente nos queda una cosa que hacer. Convocó al país entero, a orar. Se me pareció mucho lo que pasó con Nínive. Convocó al país entero a orar. Hicieron cadena de oración por todo el país. Y dice la historia que Hitler iba de camino y nunca llegó. No se sabe lo que
lo detuvo en el camino. Algunos dicen que fue una intensa niebla que lo cubrió a todo el ejército en esa parte y no llegó a Inglaterra y se regresó para nunca más volver para Inglaterra. Después de ese suceso, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta hoy lo mantienen. Y fue este pensamiento: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Eso es una gran verdad. Esto lo entendía la iglesia neotestamentaria. Dice Hechos capítulo 12, versículo 12, se lo voy a leer rápido, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Pedro estaba encarcelado y lo dejaron salir. No lo dejaron salir. Pedro iba a ser enjuiciado y un ángel del Señor vino y lo sacó de la cárcel. Y Pedro, una vez fuera, dijo: ¿para dónde voy? Bueno, fue para casa de donde estaba María, la madre de Jesús. Y llegó a casa de María, la madre de Juan, que donde estaba también María. Y dice: el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod, a la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba en la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, es su ángel. Hermano, Dios contesta las oraciones de su pueblo. Dios manifiesta su gloria cuando su pueblo ora. Esta iglesia, donde usted está hoy, tiene listas y listas de oraciones contestadas. Listas de oraciones contestadas. Pero, por si no me cree, aquí hay una señora, ahí está, que el miércoles en la noche oramos. Aquí está una de las listas. Miren, y no nos pusimos de acuerdo, vaya. Brígida Arrieche. Le doy gracias a Dios, a este servidor, a la iglesia, por su apoyo en sus oraciones. Me fue muy bien con la Corte de Inmigración. Salí bendecida para la gloria de Dios, agradecida grandemente. Fui con mi abogado, el abogado de los abogados, el Dios del cielo, y sus oraciones. Dios los bendiga. ¿Ven? Dios es mi testigo delante de Él, que yo no le pedí a ella que lo hiciera. Usted, no. Esto fue espontáneo y ahora yo ni sabía que traía esa lista, pero me arriesgué, digo, bueno, que venga. Pues estamos hablando de la oración, no es que malo puede ser. Pero gloria a Dios, porque yo solamente lo que iba a decir, he aquí un ejemplo del poder de Dios que manifiesta su gloria, ¿verdad? Cuando su pueblo ora. Eso es lo que yo iba a decir. Y realmente así ha sido, hermano. Y muchos de ustedes tienen testimonios parecidos a ese, iguales o mayores, porque Dios se manifiesta, hermano. Dios se manifiesta allí. Así que cierro con esto, que el crecer juntos, además de enriquecer la fe, es un testimonio de la veracidad de Dios. La meditación dice: el equilibrio en el crecimiento es saludable. Enseñanza, compañerismo y oración. Los resultados, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios, mis hermanos. Enseñanza, compañerismo y oración. El resto, Dios se encarga. Vamos.